¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo juicio pudo alterar el curso de la historia y la fe de millones? Hoy nos adentraremos en uno de los momentos más trascendentales de la antigüedad, un evento que sigue resonando con profundas lecciones sobre el poder, la justicia y la voluntad humana. Nuestro propósito es explorar el complejo drama del juicio de Jesús ante Poncio Pilato, desentrañando las motivaciones, los miedos y las presiones que convergieron en una decisión de consecuencias eternas. Prepárense para un viaje informativo y reflexivo a través de un relato que, más allá de su significado religioso, es una poderosa narrativa sobre la condición humana. Imaginemos la Judea del siglo I, una provincia romana bajo la atenta mirada del imperio. Era un tiempo de tensiones, donde la autoridad romana se imponía sobre las tradiciones y leyes judías. En este escenario, Poncio Pilato, el prefecto romano, era la máxima autoridad, un hombre con el poder de la vida y la muerte. Su papel no era solo militar, sino también judicial, y su principal objetivo era mantener la paz y el orden en una región a menudo volátil. La mañana que nos ocupa no era una mañana cualquiera. Era la víspera de la Pascua judía, una festividad de profunda significación religiosa que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Durante la Pascua, Jerusalén se llenaba de peregrinos y la atmósfera se cargaba de fervor y a veces de un latente sentimiento nacionalista. En este contexto de alta sensibilidad, cualquier disturbio podía escalar rápidamente. Jesús de Nazaret, un predicador galileo que había ganado un gran número de seguidores, había sido arrestado por las autoridades judías. Las acusaciones contra él eran graves: blasfemia por hacerse hijo de Dios y sedición por proclamarse rey de los judíos, lo que era una amenaza directa a la autoridad romana. Los líderes religiosos judíos, el Sanedrín, lo habían condenado, pero no tenían la autoridad para ejecutar una sentencia de muerte bajo la ley romana. Por ello, lo llevaron ante Pilato. El prefecto romano se encontró con un hombre que no encajaba en sus esquemas. Jesús no se defendía con vehemencia, ni mostraba el temor que Pilato esperaba de un acusado. La acusación de rey de los judíos era la que más preocupaba a Pilato, pues implicaba una rebelión política. Sin embargo, tras interrogar a Jesús, Pilato no encontró pruebas de sedición. Su instinto le decía que este hombre no era una amenaza política, sino más bien el centro de una disputa religiosa interna entre los judíos. La escena que se desarrolla a continuación es de una brutalidad impactante, pero crucial para entender el dilema de Pilato. Entonces Pilato tomó a Jesús y mandó azotarle. El azote romano, o flagelación, no era un simple castigo. Era una tortura brutal diseñada para desmoralizar y a menudo para matar. Se realizaba con un látigo de cuero con trozos de hueso o metal incrustados que desgarraban la carne. Pilato, al ordenar esto, quizás buscaba varias cosas: apaciguar a la multitud, castigar a Jesús por las acusaciones, o incluso, en un retorcido sentido, intentar que la multitud se apiadara de él al verlo tan maltrecho. Era una táctica común para evitar la crucifixión, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Este acto de los soldados romanos no era parte del castigo oficial, sino una burla cruel. El manto de púrpura, color asociado a la realeza, y la corona de espinas, una parodia de la corona de laurel de los emperadores, eran una mofa directa a la acusación de que Jesús se había proclamado rey de los judíos. La escena era una humillación pública, diseñada para despojar a Jesús de toda dignidad y autoridad. Y decían: «Salve, rey de los judíos». Los gritos de los soldados, llenos de sarcasmo, resonaban en el patio. Era una burla amarga, un eco de las acusaciones que lo habían llevado allí. La ironía de la situación era palpable. Mientras los soldados romanos se burlaban de su supuesta realeza, los líderes judíos lo acusaban de pretender ser un rey y le daban de bofetadas. Cada golpe era un recordatorio de la impotencia de Jesús ante el poder terrenal y de la crueldad que puede surgir de la burla y el desprecio. La escena era un espectáculo de sufrimiento, diseñado para quebrar el espíritu del acusado. Con Jesús ya azotado y humillado, Pilato hizo un último intento desesperado por liberarlo. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Pilato, un hombre pragmático y legalista, estaba convencido de la inocencia de Jesús en lo que respecta a cualquier crimen contra Roma.
Su declaración era clara. No había encontrado ninguna razón legal para condenarlo a muerte. Al presentar a Jesús en su estado lamentable, Pilato esperaba que la visión de un hombre tan maltratado y desfigurado ablandara los corazones de la multitud y de los líderes judíos. Era una apelación a la piedad, un intento de mostrar que el castigo ya había sido suficiente. Jesús aparece con la corona y el manto púrpura, ensangrentado, y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. La imagen de Jesús, ensangrentado, con la corona de espinas y el manto de púrpura, es una de las más icónicas y conmovedoras de la historia. Era la encarnación del sufrimiento inocente, un hombre despojado de todo, pero que aún mantenía una dignidad inquebrantable. Su presencia era un testimonio silencioso de la injusticia que se estaba cometiendo. Y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». La famosa frase de Pilato, «Ecce homo», es mucho más que una simple presentación. Es una exclamación cargada de significado. Era un lamento, una muestra de compasión o un desafío a la multitud. Quizás era todo eso. Pilato estaba presentando no solo a un hombre, sino a la encarnación de la humanidad sufriente, un ser que, a pesar de todo, no había cometido ningún crimen digno de muerte. Era un intento final de apelar a la razón y a la humanidad de la multitud. Pero la piedad no era lo que movía a la multitud. El fervor de la Pascua, la manipulación de los líderes religiosos y el miedo a un posible levantamiento habían encendido una furia incontrolable. Multitud grita con odio. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «¡Crucifícale, crucifícale!». La respuesta de la multitud fue un grito unánime y ensordecedor. La crucifixión era la forma más brutal y humillante de ejecución romana, reservada para los peores criminales y rebeldes. El hecho de que la pidieran para Jesús, a pesar de la declaración de inocencia de Pilato, muestra la intensidad de su odio y su determinación. Los principales sacerdotes y los alguaciles, que habían orquestado el arresto de Jesús, lideraban el clamor, avivando las llamas del fanatismo. Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». La respuesta de Pilato es un intento de desentenderse de la responsabilidad. Es como si dijera: «Si ustedes quieren su muerte, háganlo ustedes mismos, porque yo, como juez romano, no encuentro base legal para ello». Era una forma de lavarse las manos, de transferir la carga de la decisión a aquellos que la exigían. Sin embargo, Pilato sabía que no podían crucificarlo sin su autoridad. Era un desafío retórico, una muestra de su frustración. La situación se complicó aún más cuando los judíos revelaron la verdadera naturaleza de su acusación, una que tocó una fibra sensible en Pilato. Interior del pretorio, conversación en tensión. Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Esta era la acusación original del Sanedrín, la blasfemia. Para los judíos, la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios era una afrenta directa a la unicidad de Dios, un crimen capital bajo su ley. Esta acusación, que Pilato inicialmente había desestimado como una disputa religiosa interna, ahora adquiría una nueva dimensión. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. El miedo de Pilato no era por la ley judía, que no le incumbía directamente. Su temor era más complejo. En el mundo romano, donde los emperadores eran a menudo deificados y se creía en una multitud de dioses, la idea de un hombre que afirmaba ser hijo de Dios podía ser inquietante. ¿Y si este hombre realmente tenía alguna conexión divina? ¿Y si su ejecución traía la ira de los dioses? Además, la acusación de hijo de Dios podía interpretarse como una pretensión de divinidad que desafiaba la divinidad del emperador, lo cual era sedición. Este nuevo elemento añadió una capa de superstición y ansiedad a su ya complicada situación. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». La pregunta de Pilato no era sobre el origen geográfico de Jesús, sino sobre su origen metafísico. Quería saber si Jesús era de este mundo o si tenía un origen divino, como sugería la acusación. Era una pregunta nacida del miedo y la incertidumbre, buscando una respuesta que pudiera aliviar su creciente inquietud. Pero Jesús no le dio respuesta. El silencio de Jesús fue elocuente. No era un silencio de desafío, sino de dignidad y de una verdad que Pilato no estaba preparado para comprender.
Su silencio era una afirmación de su origen divino, una verdad que no necesitaba ser explicada a quien no estaba dispuesto a aceptarla. Este silencio solo aumentó la frustración y el miedo de Pilato. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pilato, acostumbrado a que todos temieran su poder, se sintió desafiado por el silencio de Jesús. Su pregunta era una afirmación de su autoridad terrenal, un recordatorio de que él tenía el poder de decidir el destino de Jesús. Era una mezcla de frustración, arrogancia y un intento de reafirmar su control sobre la situación. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. La respuesta de Jesús es una de las más profundas del relato. Reconoce la autoridad de Pilato, pero la sitúa en una perspectiva divina. La autoridad de Pilato no era absoluta, sino delegada por una fuente superior. Esta declaración no solo minimiza el poder de Pilato, sino que también lo eleva a un plano de responsabilidad moral. Además, Jesús señala que el verdadero pecado recae en aquellos que lo entregaron, es decir, los líderes judíos, quienes actuaron con malicia y envidia, a diferencia de Pilato, que actuaba bajo presión y miedo. Esta respuesta debió haber impactado profundamente a Pilato, haciéndole ver que estaba lidiando con algo mucho más grande que un simple caso judicial. A pesar de su miedo y su convicción de la inocencia de Jesús, Pilato se encontró atrapado entre la espada y la pared. Escena: Pilato duda, el pueblo presiona. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Esta fue la estocada final, el golpe maestro de los líderes judíos. La acusación de no ser amigo de César era una amenaza política directa y devastadora. En el Imperio Romano, la lealtad al emperador era primordial. Acusar a un gobernador de deslealtad, de proteger a alguien que se proclamaba rey y por lo tanto un rival de César, era una acusación de traición. Esto podría significar el fin de la carrera de Pilato, su destitución o incluso su propia ejecución. La amenaza era clara. Si Pilato liberaba a Jesús, su propia posición y vida estarían en peligro. Los líderes judíos sabían exactamente cómo presionar al prefecto romano. Con su carrera y su vida en juego, Pilato se vio obligado a tomar una decisión. Escena: Pilato sienta a Jesús en el tribunal. Se escucha la turba. Era la preparación de la Pascua. Como la hora sexta, el momento era crucial. La hora sexta, alrededor del mediodía, indicaba que el tiempo se agotaba antes del inicio del Sabbat de Pascua, cuando toda actividad judicial debía cesar. La presión era inmensa. Pilato se sentó en el tribunal, el Litostrotos o Gábata, un lugar elevado desde donde se pronunciaban las sentencias. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». En un último acto de desafío, o quizás de amarga ironía, Pilato presentó a Jesús una vez más, esta vez como vuestro rey. Era una forma de recordarles la acusación que ellos mismos habían traído, y quizás de burlarse de su hipocresía. Realmente querían crucificar a su propio rey, a alguien que no representaba una amenaza para Roma, sino para su propio sistema religioso. Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». La multitud, manipulada y enardecida, no cedió. Su clamor por la crucifixión era implacable. No había espacio para la razón ni la piedad. Pilato les dijo: «A vuestro rey he de crucificar». Pilato insistió en la ironía, intentando que la multitud reflexionara sobre lo que pedían. Era una pregunta retórica, un último intento de hacerles ver la magnitud de su petición. Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Esta respuesta de los principales sacerdotes es el colmo de la ironía y la hipocresía. Los líderes judíos, que anhelaban la liberación de Roma y esperaban un Mesías que los liberara, ahora renegaban de cualquier rey que no fuera César, el emperador romano. Era una declaración de lealtad forzada, una renuncia a sus propias esperanzas mesiánicas con tal de lograr su objetivo: la muerte de Jesús. Esta declaración selló el destino de Jesús. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. La decisión estaba tomada. Pilato, el hombre que había declarado a Jesús inocente en 3 ocasiones, cedió a la presión política y a la amenaza a su propia seguridad.
entregó a Jesús a la voluntad de la multitud, lavándose las manos de la responsabilidad, pero no de la culpa. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y así Jesús fue llevado a su crucifixión, un evento que, más allá de su significado religioso, es un testimonio de la fragilidad de la justicia ante el poder, la presión de la multitud y el miedo personal. El juicio de Jesús ante Pilato es mucho más que un relato bíblico. Es un estudio de casos sobre la naturaleza humana, el poder y la moralidad. Nos invita a reflexionar sobre la facilidad con la que la verdad puede ser distorsionada, la justicia comprometida y la inocencia condenada bajo la presión de la opinión pública y el interés personal. Pilato, un hombre con autoridad, se vio atrapado en una red de política, religión y miedo, eligiendo la conveniencia sobre la convicción. Este evento nos desafía a considerar nuestras propias decisiones. ¿Cedemos a la presión social o defendemos lo que creemos justo? ¿Somos espectadores pasivos o voces activas frente a la injusticia? La historia de este juicio nos recuerda que cada elección tiene consecuencias, que la búsqueda de la verdad y la justicia es una responsabilidad constante. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a profundizar más en sus implicaciones. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para más análisis históricos y reflexiones. Y no olvides darle me gusta si este contenido te ha parecido valioso. Tu participación nos ayuda a seguir explorando los momentos que han moldeado nuestro mundo.